saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Luis Javier Hernández, estoy muy feliz de volver a hacer tutoriales este año 2021. Vamos con muy buena energía, muchachos. Ante todo, gracias por escribir siempre al canal de YouTube, gracias por escribir y dejar sus comentarios y su opinión, y también sobre darle like a los videos. Y bueno, quiero hoy comenzar y hablar sobre algo en particular, que es el acordeón do, fa, si bemol, o sea, es decir, una tonalidad de acordeón que es muy empleada en Colombia. Do, fa, si bemol para mí es la segunda tonalidad que tú deberías comprar. Es una opinión personal, no es una verdad absoluta, es solamente mi opinión. Después del 5 letras, que para mí todo acordeonero en Colombia debería tener un 5 letras, es decir, si bemol, mi bemol, la bemol, ese acordeón al que le llaman besas en la Hohner. Para mí, después del 5 letras, todo acordeonero debería tener un do, fa, si bemol. Es una muy buena tonalidad, es una muy buena opción, pero no es una verdad absoluta, simplemente es mi opinión. Hay muchas canciones grabadas ahí, y si no, hay muchas canciones que se pueden adaptar ahí. Hoy les quiero tocar ese acordeón, les quiero hablar sobre ese acordeón, sobre esa tonalidad, y quiero tomar como ejemplo una versión de la canción Mañanitas de Invierno de los hermanos Zuleta, que fue grabada en un re sol do, un acordeón más agudo, pero Silvestre Dangond la toca un tono por debajo con Poncho Zuleta en una discoteca, una versión en vivo, una versión que se grabó creo que en el año 2016. Entonces, quiero tomar como ejemplo esa canción, hablarles un poco sobre esa canción y también hablarles sobre la tonalidad. Espero que les guste el tutorial. Hola amigos de YouTube, bueno, aquí tengo un do fa si que tiene 14 años. Es un acordeón un poco viejo, creo que fue de los primeros reyes del vallenato que llegaron a Colombia. Este acordeón realmente yo lo compré en tonalidad 5 letras, o sea, besas, es decir, si bemol, mi bemol y la bemol acá. Sin embargo, yo después le cambié la tonalidad. Normalmente el 5 letras es el acordeón que uno toca más como profesor, se toca mucho el 5 letras. Entonces, y cuando vas a tocar también el 5 letras, como es un acordeón medio, digamos que lo utilizas mucho. Entonces, yo normalmente lo que hago es que los 5 letras cada cierto tiempo lo roto. Entonces, me compro un 5 letras nuevo y el 5 letras viejo lo que hago es que le modifico la tonalidad. Y así, normalmente hago eso, cada 5 o 6 años hago eso. Yo toco acordeón desde que tengo 7 años, entonces normalmente hago eso desde niño, desde que soy adolescente, desde que puedo comprar otro acordeón. Así. Esa es la columna de afuera, todo es con base en esta guía, que es la parrilla. Entonces, esta es la columna de afuera o la hilera de afuera, la hilera del medio y la hilera de adentro, ¿cierto? Entonces, el 5 letras tiene esta hilera como si bemol, o sea, si bemol es la tónica. Si tú pisas aquí, después del segundo botón, y cierras el acordeón, normalmente en el 5 letras te va a marcar si bemol mayor, es una tonalidad, ¿cierto? Y si tú pisas acá, te va a marcar mi bemol mayor y cierras el acordeón. Si tú pisas acá, te va a marcar la bemol mayor. Bemol es una alteración que te baja medio tono la tonalidad, o sea, la, supongamos que es la tonalidad real, y bemol te la baja medio tono, o sea, sería medio tono por debajo de la, así sucesivamente. Sostenido es una alteración que se simboliza con el numeral, con el signo numeral. Sostenido lo que hace es que te sube en medio tono la alteración. Y B cuadro, que es algo parecido a esto, B cuadro es algo muy raro, es como una L y otra L de bajada. B cuadro lo que hace es que te neutraliza la alteración desde el compás anterior, o sea, te quita el efecto de la alteración. Vuelves a una tonalidad sin alteraciones. Ahora, es un timbre un poco más agudo que el 5 letras. Es un timbre un poco más agudo y entonces se presta para hacer muchas canciones y que te queden un poco más brillantes. Sobre todo que este timbre es un poco más brillante. Ese acordeón está modificado y el timbre es brillante. Cierto, aquí va. Mañanitas de Invierno normalmente él la grabó así. ¿Cierto? Entonces, la canción real Mañanitas de Invierno se graba en el re sol do. El re sol do es un acordeón que es un poco más agudo, es un tono más agudo que este. La graba Poncho Zuleta en el año de 1994, si no estoy mal. Pero en el año 2016 se hace una nueva versión. Tiene algunas diferencias. Gonzalo Arturo El Cochamolina graba el acordeón, pues no lo graba, sino que lo tocan en vivo.
es una versión en vivo y lo hace diferente, lo hace como de concierto. Entonces sería, por ejemplo, algunas diferencias. Mañanitas de invierno de los hermanos Zuleta es el pase de la mitad sería... ¿Cierto? Así la hacen los hermanos Zuleta. Ese es un pase. Pase se llama, le llaman los acordeoneros en Colombia al puente, a la parte media, al solo de acordeón. Bueno, ese sería un pase de grabación, un pase de sesión, un pase muy sobrio. Concha Molina lo que hace es un pase más desde la tarima, un pase más desde la gente que está bailando, que está cantando, y es un poco más rápido, porque normalmente en Colombia, en el vallenato, cuando se toca en vivo casi siempre se toca un poco más hacia adelante en cuanto al tempo, es decir, que se toca un poco más rápido. Entonces sería... ¿Cierto? Ese sería básicamente el pase, que sería así. Él hace el intervalo de tercera, no lo hace así sino con la octava, entonces lo llena así cerrando. Y abre acá, cierra, y abre. Después la dominante, y cierra acá. Y cierra. Voy a repetir eso, entonces sería... Ahí se baja y así un pase más de paseo cerrado y no tanto de sabrosura, no tan abierto como el anterior. Entonces sería... Te la repito acá. Y abre. Cierra y abre. Pasa lo dominante. Lo puedes hacer como los Zuleta. Entonces sería... Y abre. Y abre. Ahora y cierra. Esos son intervalos de sextas. Él lo decidió hacer así, en sextas. Intervalo de sextas es un poco más dulce. Si tú lo quieres hacer un poco más brillante, lo puedes hacer con décima. Eso sería un pensamiento más de Juancho Royce. Ojo. Aquí el que toca es el maestro Gonzalo Arturo Concha Molina y lo decidió hacer un poco más dulce. Sextas. ¿Qué es un intervalo de sextas? Señores del público, un intervalo de sextas. Estoy solo haciendo el tutorial, por eso estoy cuadrando la cámara yo y estoy un poco como enredado aquí, como haciendo tutorial. Un intervalo de sextas es una distancia, o sea, intervalo es una distancia que hay entre dos notas, ¿cierto? Entonces, un intervalo de sextas es una distancia que hay entre dos notas, pero lo que pasa es que en música siempre se cuenta desde la nota inicial. Por ejemplo, ¿cuánto hay de do a mi? Entonces, por ejemplo, en música se contaría do, re y mi. Es decir, que la distancia que hay de do a mi es una distancia de tercera, ¿cierto? No se cuenta como se cuenta en la cotidianidad. Por ejemplo, ¿cuántos días faltan por hoy aquí en el mundo? Hoy es miércoles, ¿cierto? Entonces, hoy es miércoles, supongamos que hoy es miércoles, entonces, ¿cuántos días faltan para que sea viernes? Normalmente no se cuenta miércoles, jueves, viernes, sino que se cuenta, no, faltan 2 días para que sea viernes. En música no se cuenta de esa manera, en música se cuenta miércoles,
jueves y viernes, es decir, faltan 3 días. Se cuenta el día en el que estoy parado, el día inicial. Ahora, ¿qué distancia hay de do a la? Entonces uno contaría en música: do, re, mi, fa, sol y la. Es decir, una sexta. Pero las sextas tienen apellidos, por si puede ser sexta mayor o sexta menor. Hay medio tono de diferencia. Luego hablamos un poco más de los intervalos. Pero los intervalos hacen que las canciones tengan otro color. O sea, es decir, que es como la armonía. La armonía hace que la canción también se coloree. Una casa puede tener las paredes, mi casa tiene las paredes blancas. Sin embargo, hay casas que tienen las paredes de color amarillo o color rojo o color negro, como sea, pero siguen siendo paredes. O sea, la esencia no se va a perder, pero el color sí se va a cambiar, se va a modificar. Bueno, esto como hablándole en cuanto a los intervalos. Si tú estás pensando en darle un poco más de brillo, desde la orquestación misma, el intervalo de décima te da un poco más de brillo. El intervalo de octava te da un poco más de cuerpo, que realmente la octava vendría siendo la misma nota duplicada a otra altura. Los acordeoneros, algunos acordeoneros utilizan mucho las octavas. Para mí Juancho de la Espriella utiliza las octavas, pero también utiliza la décima. La décima la empezó a implementar Juancho Royce. Sin embargo, todos los acordeoneros de música colombiana están influenciados por Juancho Royce. O sea, de una u otra forma, casi que todos los acordeoneros, comercialmente hablando, graban cosas de Juancho Royce. En cuanto a intervalos, antes, en los 60, en los 70, se tocaba con intervalos de tercera. Voy a modificar aquí la cámara, que estoy solo, estoy grabando el tutorial. Aquí estamos aprendiendo a manejar toda esta vuelta, muchachos. Las terceras en el acordeón están, cuando tú cierras el acordeón, están en 2 notas consecutivas, casi siempre. Aquí hay una tercera, mira, distinto. ¿Qué vendría siendo una tercera? De do a mi, por ejemplo, do, re, mi. Este intervalo vendría siendo una tercera, ¿cierto? Entonces el pase de Mañanitas de Invierno, entonces sería... Estoy trabajando con sextas. ¿Cómo quedaría con tercera? O acá. Es un pensamiento más sencillo del acordeón, es un pensamiento más sencillo. Si tú estás empezando a tocar acordeón, empieza con el intervalo de terceras. Y si empiezas a trabajar improvisación, empieza a improvisar con terceras. Que te da muy fácil. Entonces, de una u otra forma, siempre los intervalos un poco más cerrados son más fáciles desde el acordeón. Cuando tú empiezas a abrir un poco más la mano, ya los intervalos empiezan a abrirse, obviamente, y las distancias se empiezan a abrir, como su nombre lo dice, que es intervalo, y va a ser un poco más difícil todo eso. Para mí es más importante el proceso, así sea un poco más lento, pero que haya siempre continuidad. Entonces, si tú eres un maestro de acordeón y quieres trabajar con tu estudiante, no sé, un proceso muy progresivo, yo lo que recomendaría sería empezar siempre desde el intervalo de tercera y empezar a abrir ya. Si vas a hacer improvisaciones, improvisar con él desde terceras, después sextas, después octavas y después décimas, que son como los intervalos más usados en el vallenato. Espero que les haya gustado mucho el tutorial, espero que les guste un poco esta nueva forma de hacer tutoriales, que es un poco más como desde lo que me nace, desde la espontaneidad, o sea, desde hacerlos, y si se me ocurre una idea, estamos trabajando en una canción, trabajarla así, un poco más orgánico, dejar que todo fluya. Y bueno, recuerden darle like al canal de YouTube, darle like, suscribirse al canal de YouTube. Muchas gracias.